Reporte 100. Y cada jueves está aquí el Colegio de Sonora con un interesante tema sobre las investigaciones que hacen en distintos rubros. Tiene un departamento de estudios históricos de región y frontera que indagan sobre el pasado de Sonora y el pasado de México. Y una investigadora, Fátima Domínguez Hernández, maestra en Ciencias Sociales por el Colson, indagó sobre los apaches y los comanches. Testimonios de la frontera, declaraciones de excautivos por apaches y comanches en el norte de México durante la segunda mitad del siglo XIX. Maestra Fátima Domínguez, ¿cómo está? Buenos días. Hola, ¿qué tal, Juan Carlos? Buenos días. Vamos a poner en contexto a la audiencia, maestra, si le parece. ¿Qué es un apache o qué era un apache? ¿Y qué es un comanche? ¿Y qué era un comanche? Porque apaches ahora todavía hay descendientes de apaches que se siguen identificando como tal. Por eso digo que es un apache. Así es, también hay comanches. Sí. Estos son grupos indígenas nativos de Norteamérica. Ellos estaban establecidos, por ejemplo, los apaches estaban distribuidos en Arizona, Nuevo México y parte de Texas. Ellos se definen a sí mismos como Ende, o Ende, bueno, según como ellos lo pronuncian, ¿no? Sí. Que significa la gente. Y los comanches estaban distribuidos por parte de Texas, Oklahoma, Kansas y Colorado. Ellos también se definen como el pueblo o la gente. Y la terminología correcta sería algo así como Mimimí. Sí. Estos términos de apaches y comanches son términos que fueron puestos ya sea por los españoles o por otros grupos indígenas. Sí. Pero ellos así mismos se reconocen como la gente o el pueblo. Sí, más o menos de qué años estamos hablando, de qué épocas estamos hablando que aparecen los primeros apaches y comanches. Para los apaches sería en el siglo XVII. 17, más o menos, sí. Y que empiezan a tener contacto acá con los españoles. ¿Y los comanches? Los comanches sería, yo creo que para más o menos también en esas fechas. Sí, entre 1600 y 1700. Ajá. Sí, ¿eran amigos o eran enemigos los comanches y los apaches? Sí, fíjate que siempre se ha mencionado que tenían como enemigos a ciertos grupos de filiación apache, pero al realizar la investigación se pudo encontrar que tienen ciertas relaciones de comercio y de amistad con ciertos grupos de filiación apache, como eran los ipanes y los mezcaleros, porque acá es importante mencionar que son distintas parcialidades, tanto de apaches como de comanches. Sí, ¿cómo eran físicamente los apaches 100% puros, digámoslo de alguna manera, y los comanches 100% puros, sin mezclarse con los españoles, pues, sin el mestizaje? ¿Cómo eran físicamente? Físicamente, bueno, casi por ejemplo siempre tenemos la idea, ¿no?, del apache con el penacho y así, pero siempre traen ellos sus mocasines, o sea, como sus botitas, sí, sus faldas, los apaches siempre traen una banda así en la cabeza, su cabello largo, a diferencia de los comanches, estos casi siempre andan con trenzas, también tienen sus mocasines, sus como leggings, sí, sus pantalones, y también se van a diferenciar más los comanches, yo creo, por el tipo de tocado en la cabeza que van a utilizar en la guerra y así. Sí, ¿se tiene estimada la población de apaches y comanches entre 1600 y 1700? No te sabría decir con exactitud la cantidad, porque después van a haber pues epidemias y guerras y la población va a disminuir. Sí, ¿qué hicieron los apaches y los comanches cuando se dieron cuenta que agentes extranjeros o desconocidos o personas de otro color de piel provenientes de España llegaron a este territorio para conquistarlos? ¿Cuál fue la reacción de los apaches y los comanches? ¿Y cuándo fue cuándo fue el encuentro o el encontronazo? Uh-huh. Mira, algunos de ellos comenzaron a hacer tratos comerciales con ellos.
Y a los indígenas esto de cierta forma les convino porque tenían un mercado, después del siglo XIX empieza a haber un mercado para lo robado. Entonces empiezan a hacer todas estas relaciones. Mencionar que siempre hubo relaciones de violencia entre estos dos grupos no sería correcto, porque también hubo relaciones de comercio, de intercambio. Entre los españoles y los apaches y comanches. Así es. Sí. Sí, y con otros grupos extranjeros, ¿no? Sí. También como franceses y así. Sí, digo, en las leyendas urbanas o en las leyendas de los pueblos, yo recuerdo que mi abuela de Arizpe me comentaba que sus ancestros contaban a su vez que le tenían mucho miedo a los apaches porque llegaban y asaltaban, y llegaban y mataban, llegaban y asediaban a los pobladores del río Sonora, y que era un terror. ¿Esto es cierto? ¿Esto pasó? ¿Fue correcto? ¿Es correcta esa apreciación que a mí mi abuela me contó de niño, que vivió en Arizpe cuando pues ella era niña, y que le contaban a su vez sus abuelos? Sí, se tiene esa apreciación por parte de los pobladores, sobre todo del río Sonora, que fueron unos de los más afectados ante estos constantes ataques por parte de estos grupos indígenas. Pero todo esto tiene un trasfondo social para estos grupos indígenas. Estos grupos van a diferenciar en las incursiones. Unas iban orientadas con un interpillaje y otras van a tener trasfondo como por ejemplo la iniciación de algún guerrero dentro del grupo. O también puede ser la venganza de alguno de los suyos que haya muerto a manos de los españoles o mexicanos. Sí, la investigación que usted hizo, Fátima Domínguez Hernández, maestra en Ciencias Sociales por el Colegio de Sonora, sobre los apaches y los comanches, habla sobre los cautivos, las personas que estuvieron bajo cautiverio por parte de estos grupos indígenas. ¿A quiénes atrapaban para, digamos que, privarlos de la libertad? Comúnmente eran mujeres y niños. Sí. Van a ser mujeres y niños, pero también algunos adultos. De hecho, yo tengo el caso entre los que analicé de un varón ya de 36 años, pero que logró escapar de cautiverio. Pero sí, comúnmente van a ser niños y mujeres. Las edades van a rondar de entre los 5 a los 16 años. Sí. Que es también algo que revela el tipo de cautivo que más buscaban estos grupos indígenas. Sí, ¿y por qué los capturaban? Va a haber diferentes razones. Una de ellas va a ser ya sea principalmente para dedicarse como pastores, procesadores de pieles, hijos o hijas por adopción de familias indígenas, o van a ser candidatas a esposas, en este caso las mujeres. Sí. ¿Usted tuvo acceso a testimonios de personas que fueron pues capturadas por los apaches? ¿Mediante qué mecanismo? ¿Hay documentos? ¿Hay testimonios? ¿Cómo es que accedió a estos testimonios? ¿Y de qué años estamos hablando de estas personas capturadas? Sí, mira, los testimonios para el caso de Sonora, que son 3, se encuentran acá en el archivo del Estado. Estos testimonios son del siglo XIX, van a ser de distintas fechas, 1886, 1850, y los otros testimonios son de la comisión, pertenecen a los informes de la Comisión Pesquisidora de la Frontera Norte, que se encuentran en el archivo de la Secretaría de Relaciones Exteriores de la Ciudad de México. Estos testimonios son de 1874, fueron recogidos por esta comisión en lo que fue Nuevo León, lo que fue Tamaulipas y lo que fue Coahuila. Sí, ¿y qué es lo que cuentan en estos testimonios? Mira, se les aplicaba un interrogatorio. Por lo general las preguntas iban orientadas a el número de jefes, el número de indígenas, qué tipo de armamento tenían,
qué rutas fueron las que siguieron. Esta información era importante para las autoridades porque después de ello iba a derivar en llevar a cabo la seguridad fronteriza en esos años. Sí, estos testimonios están entonces en archivos que usted consultó y con respecto a los apaches y los comanches, ¿cuál es la diferencia más notoria que usted detectó que se presenta respecto al cautiverio por apaches y comanches? Sí, mira, la diferencia más notoria que se presenta en las fuentes que se revisaron señalan que para los apaches el cautivo va a fungir más como una moneda de cambio. Sí. Con valor para realizar tratos comerciales o políticos, así como el intercambio por bienes o por otros cautivos apaches. En cambio, para los comanches, el ex cautivo va a representar más una posesión que va a cumplir un papel determinado dentro de esa sociedad, como por ejemplo el hecho de cuidar caballos. Sí. Sí, ahora, maestra, ¿los apaches en comparación con los yaquis fueron más rebeldes ante la incursión española? Yo diría que cada grupo tuvo sus como diría, sus dotes de rebeldía. Sí. No podríamos decir que unos fueron más rebeldes que otros. Yo creo que acá las circunstancias fueron distintas para cada grupo y cada grupo supo reaccionar de acuerdo a las circunstancias. ¿Y hay apaches entonces en nuestra actualidad? Sí, hay apaches, se encuentran, acá los más cercanos se encuentran en la reservación de San Carlos, en Arizona. En Arizona se encuentran los apaches. Sí, en Arizona. Sí. ¿De cuánta población estamos hablando de apaches actualmente en nuestros días? Tampoco te podría decir el dato. Sí. De cuántos apaches, porque hay distintas reservaciones, ¿no? Sí, ellos guardan documentos, es decir, de sus antepasados, guardan este tipo de testimonios. No guardan ellos eso. No guardan, ellos tienen más la tradición oral. De hecho, tuve oportunidad de comunicarme con un descendiente que se encuentra ahorita en Chihuahua, y él me comentó que solo por lo que le cuentan los adultos, tenían noción de esas personas que vivieron con ellos. Sí. Y así lo llama él, de esas personas que vivieron con ellos. Sí. La investigación, ¿dónde la podemos encontrar? Esta investigación que usted hizo, testimonios de la frontera, declaraciones de excautivos por apaches y comanches en el norte de México durante la segunda mitad del siglo XIX. ¿Dónde podemos encontrar esta investigación? Sí, ya está el tomo disponible ahí en la biblioteca de Colegio de Sonora. Sí. Ahí se puede consultar y también se puede consultar el disco en forma digital. Muy bien. Mismo la biblioteca lo proporciona. Muy bien, Fátima, me están enviando de Radio Escuchas un logotipo de una high school de Nogales que lleva pues la imagen de un apache, y también me comparte Joe una fotografía de un comanche, y efectivamente, bueno, el comanche trae dos trenzas, ¿no? Largas, como una pluma en el pecho, en fin, una característica que los diferencia de otros grupos indígenas, ¿no? Así es. Sí, muy particular. Muchas gracias, maestra. Estaremos atentos a consultar la investigación que usted realizó para el Colegio de Sonora. Gracias a ti, Juan Carlos, por el espacio. Igualmente. Hablando de los apaches y de los comanches. Reporte 100.